Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Tenemos la unidad número 5, la parte introductoria en realidad de la unidad número 5, donde vamos a concentrarnos principalmente a mirar un poco sobre el proceso del desarrollo organizacional y lo más interesante son lo que se llaman las intervenciones en el desarrollo organizacional. Acuérdense de que en la anterior unidad vimos sobre el cambio planeado, pero más orientado hacia los cambios de cultura de las organizaciones que, como bien decía Villafañe, se suceden en distintas etapas de la organización, especialmente cuando estamos iniciando la empresa, ¿no es cierto? Cuando se comienza a hacer un análisis en realidad de lo que sucede con el cumplimiento de la misión, cuando estamos encarando algunas absorciones, fusiones, liberalización, enfrentando algunas liberalizaciones, o cuando la cultura también comienza a ser un obstáculo, ¿no?, frente a distintos cambios que suceden en el medio ambiente. Ahí es donde encaramos estos procesos de cambio mucho más profundos, más difíciles, ¿no es cierto?, pero las organizaciones que están acostumbradas a encarar procesos de desarrollo organizacional planeado utilizan lo que se llaman las intervenciones, ¿no? Las intervenciones. Bueno, con esto vamos a comenzar nuestra clase y primero voy a hablarles, voy a compartir con ustedes la presentación. Bien. Bien, entonces nuestra unidad se llama aplicación del proceso de desarrollo organizacional y los tipos de intervenciones. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a mirar en esta unidad, que es la unidad penúltima de nuestra materia? Vamos a presentar las etapas generales que se ejecutan durante el proceso de desarrollo organizacional dentro de lo que es el cambio planeado. Vamos a revisar aquellos instrumentos más importantes para la recopilación de información que hemos visto en la anterior clase o en la anterior unidad. Después vamos a ubicar aquellos instrumentos de recopilación más destacados, más utilizados, cuáles son sus beneficios, sus limitaciones y las sugerencias en su operación. Vamos a conocer el modelo de los 6 cuadros de French y Bell. Vamos a entender sobre el análisis y la importancia de la retroalimentación de la información. Y finalmente vamos a presentar algunas modalidades de intervención en el proceso de desarrollo organizacional. Esos son los objetivos que vamos a cumplir en esta unidad número 5. Bien, dicho esto, entonces comencemos a hablar sobre lo que es el proceso de desarrollo organizacional. Como bien les dije, ¿no es cierto?, en su momento, el desarrollo organizacional es un proceso bastante complejo que puede tardar entre 1 o varios años, ¿no?, para poder cambiar la organización. Y eso puede continuar indefinidamente. Es más, como les dije al principio, las organizaciones encaran procesos de desarrollo organizacional permanentes para precisamente consolidar esas intervenciones, esos cambios en distintas áreas de la organización o a veces en las modalidades que afectan a toda la organización de manera indefinida, ¿no?, para poder estar preparados, ¿no?, a encarar los cambios que aparecen en el ambiente, ¿no?, en la turbulencia del ambiente, ¿no?, de las variables del ambiente. Entonces, para poner en marcha el programa del desarrollo organizacional, que es gigantesco generalmente, es importante, como también dijimos, contar primeramente con el apoyo de la alta gerencia, ¿no es cierto?
Entonces, existen varios enfoques del desarrollo organizacional que comprenden en realidad 8 grandes etapas, que son las siguientes, ¿no? Y aquí les presento, ¿no? Y vamos a ver cada una de ellas de qué significa. Entonces, la primera etapa, la primera fase, se llama la decisión, es cuando la gerencia toma la decisión, ¿no es cierto?, de encarar el proceso de desarrollo organizacional. De ahí viene el diagnóstico, que se hace entre el consultor, que generalmente es un consultor externo, ¿no?, que va a apoyar la gerencia en este proceso de desarrollo organizacional y que va generalmente asesorando la aplicabilidad de distintos métodos, ¿no?, para no solamente identificar los problemas, sino los diagnósticos, los cursos de acción y luego en la implementación. La tercera fase es la recopilación, voy a usar el puntero aquí, la recopilación de información, ¿no? Donde utilizamos una serie de estrategias e instrumentos que vamos a hablar más a continuación. De ahí tenemos la retroalimentación de la información y confrontación de la misma para contrarrestar y ver cuál información es útil, ¿no?, con respecto a la situación que se plantea, los problemas que pueden aparecer o simplemente las mejoras que se quieran desarrollar o preparar a la organización para enfrentar cambios que se ven que van a venir en el futuro, ¿no es cierto? Debido principalmente a situaciones que pueden plantearse en el medio externo o el medio interno, ¿no? El ambiente interno o el ambiente externo. De ahí venimos la quinta etapa sería la planeación ya de las acciones para solucionar los problemas, que eso generalmente se realiza, como hemos hablado siempre, en estos procesos de desarrollo organizacional, con la intervención de los liderazgos, de las personas más positivas, ¿no es cierto?, proclives a darse cuenta de que la única manera de poder crecer, desarrollarse, enfrentar la realidad es encarando estos procesos de cambio. De ahí venimos la construcción de los equipos, después el desarrollo del equipo, ¿no es cierto?, a través de las relaciones, las capacitaciones y finalmente la evaluación y seguimiento. Entonces estos son los 8 pasos de manera general que son concordantes con distintas visiones para la aplicación del desarrollo organizacional. Vamos viendo cada uno de ellos, ¿no? La primera etapa, ¿no es cierto?, que se llama decisión de la gerencia de utilizar el desarrollo organizacional, es el primer paso que utilizamos en el desarrollo organizacional como instrumento de cambio. Y aquí seleccionamos al consultor externo para que nos ayude a coordinar, ¿no?, asesorar el proceso que vamos a encarar. Esta decisión la toma evidentemente la alta dirección, ¿no es cierto?, la gerencia general o a través de un directorio, ¿no es cierto?, se toma la decisión, hay un proceso previo de acercamiento, como decía Faría Melo, ¿no es cierto?, hay un proceso, es muy importante el proceso de acercamiento, de generación de confianza entre la empresa y el consultor externo, donde se van construyendo las primeras percepciones, identificando las primeras condiciones, y ahí es donde se definen también los lineamientos generales, ¿no es cierto?, importantes sobre cómo se va a encarar el proceso, ¿no? La segunda fase, que se llama diagnóstico inicial, aquí la alta gerencia se reúne con el consultor externo para determinar qué clase de programa o modelos de desarrollo organizacional son necesarios implementar. Durante esta fase, el consultor puede buscar datos e información mediante entrevistas con varias personas de la empresa. En este sentido, el desarrollo organizacional se parece mucho a lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando visitamos a un médico, ¿no es cierto? Un diagnóstico adecuado es en realidad el paso inicial para corregir o curar algún problema de la organización. Es donde identificamos, no solamente en contacto con la gerencia general, sino con varios líderes, las verdaderas intenciones, ¿no?,
que quiere la empresa y los distintos quizás obstáculos que pueden existir, resistencias que pueden existir de manera inicial, simplemente al identificar posibles problemas, ¿no es cierto? Todavía no hay un diagnóstico profundo, pero es un diagnóstico inicial de acercamiento entre el consultor y la organización, ¿no? El tercer paso viene a ser ya lo que se llama la recolección de datos, ¿no es cierto? En esta etapa se hace mediante una investigación para conocer el ambiente interno, evaluar el clima organizacional, obtener datos y relacionar distintos problemas de comportamiento que se han identificado en la etapa inicial. Generalmente aquí el consultor se reúne con los distintos grupos para obtener los datos, ¿no? Grupos que pueden pertenecer como parte de los miembros del directorio, grupos en distintas áreas de departamentos, ¿no es cierto?, donde se reúnen con los liderazgos y algunos personajes claves que han sido identificados en las etapas previas para ir recopilando, recolectando importante información que requiere el consultor. Aquí es donde hacemos preguntas, por ejemplo, cuáles son las condiciones que contribuyen a lograr la eficiencia del trabajo, por ejemplo, o qué condiciones más bien interfieren en la eficacia de la labor de los individuos, qué debería cambiar en el funcionamiento y en la operación de la empresa. Son preguntas que se van lanzando, ¿no es cierto?, en las distintas reuniones, entrevistas que se pueden obtener con los distintos líderes dentro de la organización. Muy importante, vuelvo a reiterar, porque esto le va alimentando al consultor, ¿no es cierto?, y también va obteniendo la empresa información valiosísima. Es muy importante en esta etapa también comenzar a mirar cómo vamos a ordenar esta información, ¿no es cierto?, que es fundamental para poder tener resultados objetivos, ¿no? Porque va a ser mucha la información que se va a obtener. No se olviden de que se utilizan distintos instrumentos para la recolección de información a través de la observación, las entrevistas, las encuestas, ¿no es cierto? Y nos dan una serie de información que tenemos que tabularla, ordenarla para poder llegar a una conclusión lo más objetiva posible, ¿no? La cuarta etapa, ¿no es cierto?, se llama retroalimentación de datos y confrontación. Bueno, aquí designamos, ¿no es cierto?, distintos grupos de trabajo para evaluar y revisar precisamente esos datos obtenidos en la etapa previa ver en qué áreas, ¿no es cierto?, de la identificación de los posibles problemas existen desacuerdos, distintas visiones, detectamos los problemas y establecemos aquí las prioridades para encarar el cambio, ¿no es cierto? Aquí es donde definimos en base al análisis, a la revisión de la información, aquí confrontamos los distintos datos para ver realmente si no están sesgados, ¿no es cierto?, porque no se olviden de que los órganos internos, a producto de las relaciones internas, la organización informal, también pueden organizarse, ¿no es cierto?, si no están de acuerdo o hay una alta resistencia y comienzan a dar información errónea, falsa, ¿no es cierto?, subjetiva, muy subjetiva, que puede más bien perjudicar el proceso de la determinación de las verdaderas causas, que eso es lo importante, de las situaciones críticas o los problemas, ¿no? Entonces es muy importante aquí la conformación de los equipos de personas que están consustanciadas sobre la importancia del cambio para ir analizando de manera objetiva, real, cuáles son los verdaderos datos, ¿no?, e información que va a ser útil, ¿no es cierto?, para encarar las distintas acciones que se requieren para el cambio de la organización. Entonces aquí definimos, aparte de detectar los verdaderos problemas, definimos también cuáles son las prioridades, ¿no? Porque también existen distintas situaciones que quizás en el momento
no son de alta relevancia o urgentes, ¿no es cierto? Y que es importante atacar, si se puede usar el término, aquellos problemas importantes, ¿no? Que realmente van a generar una verdadera transformación profunda que permitirá a la organización encarar los desafíos que se presentan en el medio ambiente, ¿no? Aquí esta etapa es la quinta etapa, se llama planeación de acción y solución de problemas. Aquí los grupos utilizan aquellos datos que se han encontrado para poder fundamentar las recomendaciones sobre los distintos cambios que necesita la organización encarar. Después vienen lo que son el desarrollo de equipos. Esa es una etapa muy pegada, por si acaso son etapas que están permanentemente interrelacionadas, interdependientes entre sí, para poder ir construyendo este proceso que, como dije, es un proceso generalmente de largo plazo, ¿no? Y entonces se necesitan construir equipos confiables. Entonces aquí el desarrollo, la sexta etapa es el desarrollo del equipo. Aquí es importante señalar que desde el comienzo del proceso y durante el periodo de reuniones, el consultor debe estimular la formación de grupos y el desarrollo de equipos para que cada uno de ellos examine cómo trabajan en conjunto los participantes y cómo se integran entre sí los diversos grupos, ¿no? El consultor debe motivar la comunicación abierta y la confianza como un prerequisito fundamental para mejorar la eficiencia y la eficacia de los grupos, ¿no? Para que, sobre todo, para que se genere una intensa confianza y se pueda hablar sin ninguna limitación, ¿no? Con el propósito de encontrar entre todos, ¿no es cierto?, la solución más factible a las distintas situaciones, que no siempre, como digo, son situaciones problemáticas, sino son oportunidades, ¿no? Entonces, importante la confianza y que el equipo se sienta libre de poder comunicarse y expresar sus opiniones, además sus ideas para encarar los distintos problemas. Entonces, el desarrollo de los equipos es fundamental, especialmente la parte de la confianza. La otra etapa, precisamente muy unida a la anterior, es lo que se llama el desarrollo intergrupal. Aquí los grupos son sometidos a reuniones de confrontación, ¿no? Para lograr una mejor relación intergrupal de los diversos grupos, ¿no? Aquí es donde realmente nos vamos conociendo, ¿no? Además se identifican las verdaderas intenciones de los distintos participantes. Entonces hay sesiones de confrontación, no son sesiones para buscar el conflicto, ¿no? Sino de confrontación de ideas, de posibles soluciones, de confrontación inclusive de la información para realmente indagar las verdaderas o la realidad de las posiciones y de la información que se ha obtenido en las etapas previas, ¿no? De ahí venimos a la evaluación y seguimiento. Aquí el consultor debe ayudar a la empresa a evaluar los resultados de sus esfuerzos de desarrollo organizacional y desarrolla otros programas en áreas donde sea necesario lograr los resultados adicionales, ¿no es cierto? Entonces, y además analiza la implementación, ¿no es cierto?, de paso a paso de las distintas acciones que se han determinado en la etapa previa, ¿no? En las etapas previas y que van siendo desarrolladas y utilizándose en la solución de los problemas. Aquí, importante el desarrollo de distintas técnicas de retroalimentación que nos sirven para ir mejorando este sistema, porque fíjense, el proceso de desarrollo organizacional es en realidad un sistema donde existen tres grandes etapas, ¿no? Muy ligadas a lo que nos habló Kurt Lewin, ¿no? De las etapas de descongelamiento, modificación o cambio y descongelamiento, ¿no? Entonces, pero todas estas etapas al final vienen un proceso de
retroalimentación. Quiere decir que vamos alimentando, a medida que vamos implementando el proceso, aquellas informaciones nuevas y vamos corrigiendo algunos desfases que son necesarias para asegurar el éxito de los distintos procesos de cambio en la organización, que al final buscan, ¿no es cierto?, una transformación de comportamiento en los individuos y por ende en hacer nuevas, de manera distinta, las diferentes operaciones de la organización. Entonces aquí es la última etapa donde el consultor va analizando, ¿no es cierto?, los resultados que va obteniendo en base a los distintos esfuerzos, actividades, acciones, estrategias que se han encarado para solucionar los distintos problemas que se han identificado en las etapas de diagnóstico, ¿no es cierto?, y la intervención de los grupos participantes, ¿no? El desarrollo o el proceso de desarrollo organizacional puede, de manera mucho más resumida, estudiarse en realidad en función de tres etapas, ¿no es cierto?, muy coincidentes, vuelvo a reiterar, a lo que nos plantea Lewin, ¿no?, con las etapas de descongelamiento, cambio y descongelamiento, ¿no? Entonces, la primera etapa o la gran etapa general es lo que se llama la recolección de datos, que abarca la determinación de aquellos datos que deben recolectarse y aquellos métodos a ser utilizados para la obtención de información objetiva. Comprende, por tanto, aquellas técnicas y métodos que nos van a ayudar a describir, ¿no?, los distintos sistemas que están inmersos o dentro de la organización, las relaciones que existen entre aquellos elementos y los subsistemas, órganos, departamentos, ¿no? Las maneras de identificar aquellos problemas más importantes de la organización. Esta es la gran etapa que se llama de recolección de datos. La segunda gran etapa sería lo que es el diagnóstico organizacional, que se orienta principalmente al proceso de identificar y buscar las soluciones a los problemas. Incluye, por tanto, la identificación de aquellas disfunciones de la organización, o sea, son lugares donde a pesar de que existen procesos y procedimientos determinados, hay un mal funcionamiento que están afectando, ¿no?, el buen desempeño de las personas o de los departamentos y de la misma organización en su conjunto. Identificar ahí, en esta etapa, las debilidades, en aquellas áreas que existen desacuerdos, ¿no es cierto?, y definir las prioridades y los objetivos que se quieren alcanzar. Incluye también la generación de las estrategias, ¿no es cierto?, alternativas, que no son definitivas, que como cualquier sistema debe haber flexibilidad, y el desarrollo de los planes que se van a necesitar implementar para la solución de los problemas, ¿no? Y finalmente, la tercera etapa, en esta se llama la acción de intervención. Y aquí es lo que vamos a ver más adelante. Aquí aplicamos las distintas técnicas del desarrollo organizacional en ese proceso del cambio planeado, ¿no es cierto? Esas son las tres fases del proceso de desarrollo organizacional, que son interdependientes y actúan de manera continua, ¿no es cierto?, permanente en las organizaciones que encaran estos procesos de desarrollo organizacional. Entonces, con eso estamos concluyendo de alguna manera el desglose de lo que son las 8 etapas del proceso de desarrollo organizacional, que, como indico acá, se puede resumir en 3 grandes etapas. Una, que es la recolección de datos, ¿no? La segunda, que es el diagnóstico en sí, ¿no? Y la tercera, que en base a los resultados del diagnóstico, que se ha sido alimentada de los datos, ¿no?, con la intervención, y diré más que intervención, la participación de los distintos liderazgos dentro de la organización, podemos encarar las intervenciones, ¿no?, las distintas técnicas de intervención, ya sea en el área de recursos humanos, en el área estructural de la organización y
en la etapa cultural, que es lo que ya habíamos visto en la anterior unidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que deseen hablar? Porque ahorita vamos a hablar de la primera etapa. Acuérdense que es la etapa de estas tres grandes etapas, que es la etapa de recopilación de información. Y aquí vamos a mirar algunos Listo. instrumentos, sí, algunos instrumentos importantes y más que todo la parte operativa de la instrumentalización de estos instrumentos. Dígame. Esas tres etapas sería como el resumen de las anteriores 8, 7, Así es, 8 etapas, de las anteriores 8. 8 etapas. Son tres grandes etapas y como dije, están muy coincidentes a lo que vimos con Kurt Lewin, ¿no es cierto? Una Sí, etapa, el último modelo. el modelo de Kurt Lewin, donde hay una etapa de descongelamiento, donde realmente el consultor, ¿no es cierto?, ingresa a la organización, hay una decisión de la empresa, busca el apoyo de la alta dirección, ¿no es cierto? Y con eso la obtención de una serie de información, ¿no? Que le va a permitir ir identificando las distintas situaciones, ¿no es cierto? Posibles resistencias que existen en la organización, ¿no? La segunda etapa ya es la obtención con la creación de los distintos grupos, ¿no? Que van a participar en los procesos no solamente de definición, sino también en la implementación, ¿no? De los cambios o transformaciones que se requieren, ¿no? Ahí es el diagnóstico es realmente donde estamos definiendo, si se puede usar el término más asociado hacia la medicina, la enfermedad de la organización o en qué lugares, ¿no es cierto?, qué órganos, qué departamentos, qué unidades dentro del sistema organizacional son las que están generando distintas situaciones difíciles o necesitan cambios para mejorar las operaciones, los servicios, ¿no? O las relaciones internas, están definidas en cuanto a las relaciones internas. Eso se hace en el diagnóstico, ¿no? Y después tenemos lo que es la intervención, que es en realidad la implementación. En el diagnóstico, donde realmente comenzamos a producir los cambios, vamos identificando también posibles acciones, ¿no es cierto? Y en la acción ya de intervención es la implementación, donde sucede generalmente lo que se llama la etapa de modificación, donde hay un bajón, ¿no es cierto? Y luego un ascenso nuevamente en el desempeño de la organización y donde debemos ir evaluando, ¿no? Y corrigiendo las distintas desviaciones que pueden aparecer en función de lo planeado, ¿no? Para ir ajustándolo, como digo, en la búsqueda de la solución definitiva y finalmente la incrustación de esos cambios en la cultura, que quiere decir en la forma de hacer, ¿no es cierto? Y las operaciones de la organización. Sí, esto es el resumen en realidad de las 8 etapas del proceso general que se sigue en el desarrollo organizacional. Sin embargo, mostré las 8 etapas porque es importante, ¿no es cierto?, desglosarlas y conocerlas para que ustedes puedan en su momento poder aplicar. Ahora vamos a mirar precisamente la etapa de recolección de datos y la importancia de los instrumentos que se utilizan en la recolección de datos, ¿no? Entonces, para precisamente realizar un buen diagnóstico sobre lo que sucede en la organización, el consultor en el desarrollo organizacional más con el apoyo, ¿no es cierto?, de la alta gerencia, la alta dirección, ¿no? Debe apoyarse principalmente de la información que se reúne mediante distintas herramientas, ¿no es cierto? La recolección de datos consiste precisamente en esa acción para poder obtener información de distintas áreas de la organización, no solamente de la alta dirección, que a veces está sesgada, ¿no es cierto?, sino que tiene que realmente auscultar, indagar, obtener datos objetivos que le permita precisamente, en base a esa información, proponer, ¿no es cierto?, acciones, ¿no? Es lo que requiere realmente como el médico, ¿no? Identificar realmente cuál es la situación. Los agentes de cambio, ¿no? Disponen
de suficientes técnicas y enfoques de desarrollo organizacional para poder recolectar estos datos, elaborar el diagnóstico organizacional y llevar a cabo las distintas acciones de intervención. Generalmente se utilizan una o varias técnicas simultáneamente para poder obtener, ¿no es cierto?, información fidedigna, objetiva, ¿no? La variedad de instrumentos es impresionante y vamos a simplemente ver algunos de ellos más a continuación. Entonces, los instrumentos nos ayudan a obtener la información más relevante y objetiva, ¿no? Y para eso utilizamos distintos instrumentos, ¿no? Después, lo importante, ¿no es cierto?, en esta etapa de recolección es lo que se llama el análisis de los datos para poder realmente, y para ello necesitamos organizarlos, ¿no es cierto?, examinarlos y ver realmente si esa información nos ayuda a contestar las distintas interrogantes que han surgido, ¿no?, en los distintos procesos de comunicación que han existido entre la organización y el consultor, ¿no es cierto? No solamente con la alta dirección, sino con los distintos miembros, donde vamos identificando funciones, ¿no es cierto?, que realizan los distintos miembros dentro de la organización, cuáles son los distintos liderazgos, ¿no? Los estilos de liderazgo, los estilos de autoridad que pueden existir. Entonces, en esta etapa, la información permite descubrir cuáles son las causas de los problemas organizacionales y así identificar las pautas para el desarrollo futuro de la organización. Después de esto, se procede a retroalimentar a los miembros de los grupos gerenciales con la información obtenida y a continuación se transmite a los demás integrantes de la empresa qué fueron los hallazgos. No se olviden de que el consultor va indagando, va obteniendo información de distintas áreas y al final tiene que, en esta acción, ¿no es cierto?, de transparencia, informar a los distintos grupos sobre lo que ha encontrado. Entonces, la retroalimentación involucra a los administradores y a los miembros de la organización, ¿no es cierto?, quienes de manera activa van a ayudar a interpretar los datos y a realizar las futuras acciones que se requieren, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La transparencia y la divulgación de la información encontrada es fundamental, especialmente para quienes van a participar en los distintos procesos, ¿no es cierto? Todo lo anterior se puede representar mediante lo que se llama el ciclo de información que propone este autor de nombre David Nadler, ¿no es cierto? Que como se muestra en la figura, ¿no? Existe también un proceso, ¿no es cierto?, que comienza con la planeación de la recolección de los datos, ¿no? Pasa después por la recolección de la información, o sea, hay un proceso de planeación de cómo vamos a obtener los datos, después la recolección de la información, el análisis de la información, la retroalimentación de los datos y el seguimiento que nos ayuda, nuevamente, como cualquier sistema, a retroalimentación y a ir mejorando mejorando el proceso de recolección de los datos, que es ahí, es fundamental para realmente tener una información válida, ¿no? Obtener una información válida en todo el proceso, ¿ya? Entonces, la planeación para la información a ser recopilada, en esta etapa necesitamos hacer distintas preguntas, ¿no es cierto? En esta etapa de planeación de la información o para la información a ser recopilada, necesitamos hacer distintas preguntas, como por ejemplo la que está ahí, por ejemplo, ¿cuál es el problema y qué es lo que parece estar causándolo? O sea, el consultor tiene que ir haciendo este tipo de preguntas. Otra pregunta, por ejemplo, dentro del sistema, ¿cuál es el grado de aceptación y resistencia a las diversas posibilidades de cambio?
¿no? Otra pregunta, ¿existe coincidencia de la necesidad del cambio en todos los niveles, ¿no? Fíjense, todas estas son preguntas para ir construyendo la forma como vamos a recopilar información. Son los primeros pasos de obtención de la información. Se permite examinar los problemas centrales en todos los niveles de organización. Aquí, en base a las respuestas, nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son los celos que pueden existir en las distintas áreas de la organización, si realmente va a haber libertad o no, ¿no es cierto?, para poder obtener información, cuáles son las verdaderas intenciones, ¿no?, de la alta dirección y de los distintos liderazgos internos. Otra pregunta, ¿se conoce en la organización que el cambio tiene su grado de recompensa? Eso es muy importante. No se olviden de que la gente tiene que sentir que los procesos de cambio van a beneficiarlos, no solamente también en el desarrollo de su labor, va a ser un proceso de crecimiento, entonces va a haber una retribución. Muchos de los procesos de cambio también concluyen, ¿no?, con retribuciones, con mejores retribuciones monetarias, ¿no es cierto?, a la estructura, ¿no es cierto?, con la cual se ha terminado en el proceso de cambio, ¿no? Eso es importante ir informando, ¿no es cierto?, a quienes van a participar y a la organización en su conjunto para conocer que a la larga, a pesar del sacrificio que va a significar el proceso de transformación, va a haber un beneficio que va a estar ligado mucho a la estabilidad laboral, por ejemplo, a una mejor condición ambiental en la fuente de trabajo, ¿no es cierto?, mejores recompensas, no sé, es importante que se conozca. Entonces, esas son preguntas que vamos como consultores utilizando para poder indagar la información que va a ser recopilado. ¿Se logrará algún beneficio si se permanece en la situación actual? ¿No es cierto? Esa es una pregunta de confrontación para ver realmente el grado de apoyo, ¿no? O la gente cree o va a haber una gran resistencia, ¿no es cierto?, al cambio. Esas son una de las preguntas que también se realizan generalmente en esta etapa. ¿Cuáles son los instrumentos? Y estos solamente son algunos más importantes. Vamos a ver algunos de ellos, no vamos a ver todos, ¿no es cierto? Pero generalmente estos son los instrumentos más utilizados, ¿no? Hay distintas técnicas, ¿no es cierto?, entrevistas personales, entrevistas telefónicas. Hoy en día se están utilizando mucho las entrevistas en línea, ¿no es cierto?, a través de Zoom, ¿no? Dado que mucha de la gente está trabajando desde su casa, pero para poder encarar los procesos de cambio, imagínense, se necesita la intervención de los distintos actores, liderazgos, y eso es a través de los sistemas de entrevistas. Tenemos los cuestionarios, ¿no es cierto? Tenemos la observación, que es una técnica muy utilizada de alto valor, pero que tiene sus distintas desventajas como ventajas, pero también tiene sus desventajas porque generalmente la observación es realizada por el consultor, ¿no?, o por los distintos miembros, pero la observación es muy personal, ¿no es cierto? A veces es demasiado sesgada, entonces no ayuda mucho a la objetividad. Por eso generalmente estos distintos instrumentos se utilizan combinados para poder ir sustentando, ¿no?, confrontando y validando la información que se va obteniendo. Tenemos las encuestas en línea, ¿no?, que generalmente se utilizan especialmente en las grandes organizaciones donde hay cientos de trabajadores, ¿no?, para poder analizar específicamente, por ejemplo, distintos procesos, ¿no es cierto?, procedimientos, para indagar realmente de manera puntillosa, ¿no?, algunos detalles de esos procesos, o cuando queremos conocer inclusive opiniones de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Se utiliza la encuesta en línea. Otro instrumento que vamos a verlo en esta materia es el relacionado a los focus groups, ¿no es cierto?, a los grupos focales,
vamos a explicar de qué se tratan. Esa es una técnica que mucho se utiliza para confrontar, ¿no es cierto?, y realmente conocer distintos puntos de vista con la participación en vivo o a través de los instrumentos tecnológicos que hoy tenemos, ¿no?, para realmente conocer las opiniones de las distintas áreas. Aquí generalmente participan personas de distintas orientaciones, de distintas áreas, ¿no es cierto?, para realmente ir conociendo, teniendo información. Acá también hay técnicas que necesitamos conocer sobre cómo vamos a recopilar y obtener la información más idónea, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos los paneles, ¿no es cierto? Los paneles que no son muy utilizados, pero son también parecidos a los focus group. Lo que pasa es que en los focus group no se conoce si, quién está realmente evaluando, si hay alguien detrás de la evaluación. Estos paneles online son mucho más transparentes, si se puede usar el término así, más al vivo, ¿no? No hay nadie detrás de alguna ventana o algún vidrio, ¿no es cierto?, escuchando, sino esto está abierto, ¿no es cierto?, para que todos participen y podamos obtener la información. Entonces, estos son los distintos métodos para poder recolectar datos. A continuación nos vamos a referir a algunos de estos instrumentos. Veremos sus ventajas, desventajas, así como la manera en que podemos aplicarlos. ¿De acuerdo? Entonces comenzaremos con el instrumento, los instrumentos más conocidos, en este caso los cuestionarios, ¿no es cierto? El contenido de los cuestionarios tiene generalmente el objeto de poder descubrir, como la mayoría de, de instrumentos, descubrir hechos, opiniones, ¿no es cierto? Reunir datos objetivos y sobre todo datos cuantificables. Esa es una gran ventaja de los cuestionarios, podemos cuantificar fácilmente. Por ello, deben estos cuestionarios estar generalmente integrados con preguntas orientadas a aclarar el objetivo que persigue el diagnóstico. Toda la información conseguida a través de los cuestionarios se debe complementar y verificar con la que obtengamos por otros medios o otros instrumentos, como por ejemplo la entrevista, ¿no es cierto?, la entrevista directa. Los cuestionarios son un importante instrumento para detectar generalmente sentimientos, es decir, lo que está bajo la superficie y que generalmente no es fácil descubrir, porque muchos de los cuestionarios no llevan nombres, ¿no es cierto? Entonces da una libertad al individuo a expresarse, ¿no? Como se hace a la generalidad de los integrantes, entonces su información es muy rica. Desafortunadamente, sin embargo, los cuestionarios tradicionales suelen ser inoperantes para producir un cambio significativo en las organizaciones, ya que no fomentan el involucramiento ni el diálogo, porque son cuestionarios con respuestas directas individuales y que a través de los sistemas de diálogo, por ejemplo los focus group, se logra automáticamente, ¿no es cierto?, la intervención directa e interesada de los integrantes para poder modificar, ¿no es cierto?, aclarar ciertas situaciones difíciles. En el cuestionario las preguntas van directas, ¿no es cierto?, y no ayudan realmente a generar el cambio en el comportamiento. Nos ayuda a conocer la opinión del individuo, pero no nos ayuda a transparentar las opiniones y así el involucramiento de los distintos miembros cuando hacemos a través de grupos focales, porque está cada uno escuchando la opinión e entendiendo, colocándose, si se quiere decir, en los zapatos del otro cuando escucha de manera transparente la información. Los datos de estos cuestionarios generalmente son fríos y la información que se proporciona suele ser impersonal y muchas veces imprecisa, porque vuelvo a reiterar, son opiniones directas y que no conocemos de quiénes son, ¿no es cierto? Las respuestas pueden ser interesantes, pero carecer de efecto. Los cuestionarios, en los cuestionarios nosotros generalmente
se preguntan, ¿no es cierto?, los que están siendo entrevistados, generalmente se preguntan lo que está buscando el encuestador, y eso a veces induce a una cierta tipo de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, lo que generalmente hacen estos cuestionarios es a inducir al que va a responder a responder lo que en realidad el cuestionador o el encuestador quiere saber y no lo que debería saberse, ¿no es cierto? Sin embargo, los cuestionarios son muy útiles cuando se elabora de manera conjunta estos cuestionarios entre el gerente y los representantes del grupo social que va a participar y a ser sondeado. Esa es la manera más correcta y objetiva de hacer un cuestionario, con la participación de todos, así que no hay ninguna susceptibilidad, ¿no? Ahora, ¿cuándo se justifica la aplicación de estos cuestionarios? ¿No es cierto? ¿Cuándo justificamos? Uno, son ideas, ¿no es cierto? Cuando no hay tiempo para llevar a cabo la observación directa o la entrevista, o sea, no hay mucho tiempo, entonces mucho más rápido, más fácil poder abarcar a mucha más gente, ¿no es cierto?, a través de los cuestionarios. Cuando la información que se busca se encuentra dispersa entre distintos grupos, ¿no? Esa es también una forma, el cuestionario es la que ayuda a llegar más rápido a los distintos grupos. Otro motivo, cuando las fuentes son muy variadas o la información que se requiere exige una larga búsqueda, ¿no? Entonces es mucho más rápida a través de los cuestionarios encontrar las respuestas que estamos encontrando, ¿no es cierto? Que estamos, perdón, buscando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a ver algunos de los beneficios de los cuestionarios. Bueno, uno de los beneficios más importantes es que los cuestionarios son, pues, económicos, ¿no es cierto? Resulta realmente económico recopilar información a través de los cuestionarios, especialmente cuando estamos tratando con una población grande, ¿no es cierto? Después, otro beneficio, estos cuestionarios permiten el análisis estadístico, esto es, son altamente cuantificables, ese es uno de los principales beneficios de los cuestionarios, ¿no es cierto?, que son fácilmente cuantificables, ¿no es cierto? Claro que depende de cómo los estructuramos, ¿no? Para que ayuden realmente al resultado final y pueda ser realmente cuantificable, ¿no es cierto? Después, otro beneficio, los cuestionarios son valiosos para la autoconfrontación, resolver las confrontaciones personales, ¿no es cierto? Pues ayudan a tener información, ¿no es cierto? Y es un medio para resolver las confrontaciones personales sin la confrontación, digamos, directa, ¿no es cierto? Rápidamente podemos encontrar los problemas a través de los cuestionarios. Son redituables dada la calidad de la información, ¿no es cierto? El dinero y el tiempo invertido en ellos es costo beneficioso dada la calidad de la información que nos va a proporcionar en corto tiempo y a gran escala, ¿no? Es un método que se aplica en la mayoría de las organizaciones, si no decirlas en todas, es de alta aceptación como dije, por los distintos beneficios que vemos anteriormente, ¿no es cierto? Y se puede obtener gran cantidad y variedad de datos con una sola aplicación. Hoy en día, a través de los medios tecnológicos, estos beneficios se han acrecentado, ¿no es cierto? Porque inclusive ya la tabulación, que era uno de los problemas que antes se tenía con los cuestionarios, ¿no?, que tenían que ser tabulados manualmente, hoy en día a través de los distintos sistemas informáticos que están a nuestro alcance de manera gratuita, por ejemplo, el Google, ¿no es cierto?, tiene distintos formularios, ¿no?, para poder hacer cuestionarios que uno los construye y automáticamente te traen
los resultados. Entonces, el costo-beneficio es alto, es rápido, ¿no? Pero también tiene sus distintas limitaciones. Vamos a ver algunas limitaciones que se tienen de los cuestionarios, sin que eso, vuelvo a reiterar, signifique que los desechemos, ¿no? Como dije antes, al empezar, ¿no es cierto?, estos instrumentos deben ser aplicados de manera combinada, ¿no es cierto?, y contrastados con otras técnicas de recopilación de la información, como por ejemplo la entrevista o la observación, que nos ayudan a validar la información, ¿no?, de estos cuestionarios. Entonces, estos son los beneficios de los cuestionarios. Vamos a ver algunas limitaciones. Bueno, una de las limitaciones es que precisamente producen respuestas dentro de ciertos límites, aunque pueden servir de un peldaño hacia la confrontación. O sea, podemos nosotros obtener datos, si bien están limitados, porque generalmente son datos, preguntas cerradas, generalmente no son abiertas, entonces condicionan, ¿no es cierto?, a la respuesta. Existe el riesgo de que algunas personas contesten en forma automática y sin reflexionar, porque están más, esto sucede generalmente por ciertas percepciones, ¿no es cierto? Y los cuestionarios generalmente pueden inducir a las personas a responder pensando qué es lo que el encuestador está buscando, ¿no es cierto? Porque no quieren tener ningún problema, entonces a veces contestan de forma automática sin realmente pensar, ¿no es cierto? Y porque además, como digo, son respuestas cerradas, ¿no es cierto? Con opciones ya cerradas y generalmente no dan opciones a la respuesta abierta, que es muy difícil de poder tabular, ¿no? Después, otra limitación puede llegarse a una dependencia obsesiva al cuestionario. Quiere decir que solamente por sus grandes beneficios en costo y en tiempo, una de las limitaciones es que precisamente no utilicemos otra de las técnicas, ¿no? Y creemos de que las respuestas de los cuestionarios es la real, ¿no? Y sabemos de que es importante tener otro tipo de instrumentos que nos ayudan a validar la información. Otro problema o limitante es que cuando el encuestador no tiene, ¿no es cierto?, el encuestado más bien no tiene una empatía con el encuestador. O sea, de por sí, a veces por la personalidad o quizás quien está aplicando la encuesta o ha desarrollado la encuesta sin la intervención de los grupos que van a ser encuestados o representantes, ya de por sí, ¿no es cierto?, tiene quizás alguna antipatía, entonces eso puede afectar a la respuesta, ¿no es cierto? O nos ponemos de acuerdo entre los encuestados en cómo tenemos que responder, ¿no? Cuando ya tenemos información sobre qué tipo de preguntas se van a realizar, a veces producto de las relaciones internas, ¿no es cierto?, los grupos se ponen de acuerdo y pueden dirigir, ¿no es cierto?, las respuestas. Y eso, ¿por qué? Porque no tienen alguna confianza o simpatía con el que está buscando las preguntas, en este caso el encuestador. No estoy hablando del que está aplicando la encuesta, sino el encuestador es quien realmente está buscando preguntas, ¿no es cierto? Está buscando respuestas. Bueno, en este caso la alta dirección, ¿no?, necesita respuestas para, juntamente con el consultor, ¿no es cierto?, resolver o presentar alternativas de acción. Entonces, esa es una de los problemas que puede tener la encuesta. Otra limitación, la organización generalmente se enfrenta al natural rechazo del personal a contestar las encuestas, o a que respondan solo para salir del paso, ¿no? Especialmente cuando hay organizaciones que permanentemente están haciendo encuestas, cuestionarios, etc., hay de por sí mismo una resistencia. Entonces, por eso no hay que llegar a lo que se llama la encuestitis, ¿no es cierto? Hay un alto riesgo de ingresar a la encuestitis que puede ser contraproducente, ¿no es cierto?, en el uso de este valiosísimo instrumento que, como dije en la parte de los beneficios, nos ayuda realmente a obtener información variada que puede estar dispersa, ¿no es cierto?, en distintos grupos. Podemos encontrar información rápida, pero, vuelvo a reiterar, tiene que estar contrastada con otros resultados que pueden provenir de otras técnicas, ¿no?
Entre ellas, y vamos, aquí viene ya la segunda o el segundo instrumento, que se llaman las entrevistas, ¿no? O la entrevista, ¿no es cierto? Es común aplicar la entrevista a los participantes antes de una actividad en equipo o de reunión, ¿no es cierto? El entrevistador es, por lo general, un consultor especializado en el caso estoy hablando del desarrollo organizacional, especializado en hacer las entrevistas. El propósito de la entrevista es explorar los aspectos más relacionados con el problema o la situación que se ha planteado para poder precisamente, inclusive a través de la entrevista, poder redactar la encuesta o el cuestionario, ¿no? Que es el otro instrumento que nos ayuda a, como ya hemos visto, a obtener la información. Pero la entrevista ayuda, ¿no es cierto?, a descubrir opiniones, sentimientos positivos o quizás resistencias con relación a las distintas situaciones o problemas, ¿no es cierto?, como por ejemplo la claridad o no de los objetivos que plantea la organización, ¿no es cierto? En la entrevista podemos identificar si realmente también existe una generalidad de opiniones, ¿no es cierto? Con respecto, por ejemplo, a los distintos estilos de administración o relacionamiento interno, etcétera, ¿no es cierto? Las preguntas deben ayudar a quien va a entrevistar a expresar todo lo que piensa el entrevistado sobre la vida de la organización. Eso es riquísima, ¿no es cierto? En la entrevista se puede conocer la opinión de los miembros de la organización sobre la vida, lo que sucede internamente de la organización, cómo está siendo administrada, cuáles son las relaciones internas, y etcétera, ¿no es cierto? Ahora, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas preguntas, ¿no es cierto?, que generalmente se hacen en las entrevistas para poder a partir de ahí ir indagando distintas datos, ¿no sé?, obteniendo distintos datos que nos van a ayudar a identificar los verdaderos problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay preguntas generales, como por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo andan las cosas en su organización, qué cambios le gustarían que se realicen, cómo se podría incrementar la eficiencia en la organización. Hay preguntas relacionadas a la administración, como por ejemplo, cómo usted describiría el sistema de administración que se aplica en su empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo piensa usted que debería encararse la administración, ¿no es cierto?, para que sea más eficiente, ¿no? En lo que respecta a relaciones internas, tenemos, por ejemplo, preguntas como, por ejemplo, ¿con quién a usted le gusta trabajar? ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato superior? ¿No es cierto? ¿Quién es el que tiene mayor influencia en su grupo? ¿No es cierto? Ahí nos ayuda a identificar quiénes son los liderazgos, ¿no es cierto? ¿Cómo es usted informado? ¿Tiene información permanente? Etcétera. Son algunas preguntas que generalmente se hacen en las entrevistas. Después tenemos otro relacionado con otras organizaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay un problema con otra organización, ¿qué es lo que puede hacer usted con ellos? ¿Lo ayudan a usted a intervenir, ¿no es cierto? ¿Puede usted dar algunos ejemplos sobre los asuntos que no se resuelven con otras empresas, por ejemplo, que es muy común? ¿O usted piensa que usted tiene condiciones de aconsejar, hay facilidad o no, etcétera, ¿no es cierto? Otras preguntas relacionadas a integrantes de primer nivel, quiere decir los niveles superiores, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayúdenos a describir cómo está conformada la estructura organizacional. Eso ayuda a ver si los integrantes del grupo o de los miembros de la organización conocen de qué autoridad usted depende, ¿no es cierto? O quiénes son los subordinados de tal autoridad, cuáles son las razones de que el personal abandone la empresa, por ejemplo, con qué periodicidad se realizan evaluaciones sobre el desempeño del personal. Entonces, son distintas preguntas que nos ayudan a poder precisamente encontrar
respuestas que van a ayudar a ir identificando aquellas cuestiones delicadas, a veces profundas, que quizás en el cuestionario, como generalmente son preguntas cerradas, no nos ayudan a realmente identificar las verdaderas razones. La entrevista sí nos ayuda. Entonces es necesario destacar que después de cualquier entrevista, sin embargo, igual como sucede en el caso de los cuestionarios, debemos nosotros buscar otras fuentes que nos permitan contrarrestar, ¿no es cierto?, la información. Y una vez hemos obtenido esa información, es importante que al entrevistado también se le pueda dar información sobre el resultado de lo que se ha obtenido, ¿no es cierto? Porque así estamos generando lo que se llama la confianza, ¿no es cierto?, entre los miembros de los grupos. No se olviden que esto va, los procesos de desarrollo organizacional, la importancia que tienen que ser incrustados en la cultura. Entonces la gente tiene que ver estos procesos de recolección de información como procesos naturales que van a ayudar a mejorar, ¿no es cierto?, la organización, ¿no? Vamos a ver algunos beneficios, ¿no es cierto?, de este valiosísimo instrumento. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha participado de entrevistas. No estoy hablando de las entrevistas para obtener trabajo, sino si han desarrollado, si han participado en estos procesos de entrevista para poder indagar cuáles son los verdaderos problemas. Entonces, una excelente manera de poder buscar información sobre los problemas y las oportunidades que tiene la organización es a través de las entrevistas, ya que, como dije, ¿no es cierto?, tiene esa virtud de facilitar la expresión verbal de las opiniones y los sentimientos de quienes se ven involucrados en distintas situaciones, problemas o oportunidades que la organización tiene y que generalmente lo guardan, ¿no es cierto?, en lo más íntimo, ¿no es cierto? Entonces, el entrevistador debe ser muy sensible a poder detectar, ¿no es cierto?, esas ideas, esas emociones que el entrevistado generalmente no las formula de manera consciente. Es más, tiene que ayudarlo y conducirlo a que pueda abrirse, ¿no es cierto?, a dar esa información. Otro beneficio es que la entrevista permite desarrollar confianza entre el entrevistador, el consultor y los miembros de la organización, la cual es muy valiosa, pues, como dije, ayuda a los trabajos permanentes que se desarrollan en el desarrollo organizacional. Además, esa misma confianza proporciona información que a través de los cuestionarios no la vamos a conseguir. De igual manera, el lenguaje no verbal que se manifiesta en las entrevistas ofrece valiosísima información que es imposible obtener a través de los cuestionarios, ¿no es cierto? El lenguaje verbal, y por eso el entrevistador debe ser un especialista en la entrevista, ayuda a obtener información si, por ejemplo, el entrevistado está o no mintiendo, cuál es su real nivel de compromiso, ¿no es cierto?, con la información que está dando, ¿no es cierto? Eso se obtiene a través del lenguaje no verbal en las entrevistas. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones, ¿no es cierto? ¿Qué limitaciones tenemos en las entrevistas? Bueno, es el tiempo, ¿no es cierto? Una buena entrevista generalmente dura entre 1 o 2 horas, cuando estamos hablando de entrevistas que están relacionadas a identificación de problemas o oportunidades, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de sus limitaciones. Otra es que pueda existir un encargado de la entrevista que no tenga las condiciones, ¿no es cierto?, como para poder obtener información de naturaleza personal y por lo tanto amenazante para el grupo, ¿no es cierto? Entonces, un entrevistador hábil corre el riesgo de muchas veces recabar información que es muy íntima, ¿no es cierto? Y a veces amenazante para el grupo. Esa es una gran limitante y por tanto va a hacer, ¿no es cierto?, que se cierre el grupo, ¿no es cierto?, y a rechazar la información y hasta a veces inclusive atacar
al entrevistador, ¿no es cierto? Otra limitante es que la entrevista puede fracasar si el que va a entrevistar es una persona inexperta o no es una persona neutral, tiene algo inducido, ¿no es cierto? En estas circunstancias es mejor obtener información por medio de lo que se llaman los procesos de abiertos, ¿no es cierto?, de grupos como el focus group, ¿no es cierto?, o la aplicación de una técnica que vamos a hablar que se llama la técnica de los grupos T, ¿no es cierto?, que ayuda también a obtener información. Pero si no tenemos un entrevistador hábil, puede la entrevista también fracasar porque va a generar desconfianza, ¿no es cierto? Otra limitante es que la aplicación de la entrevista implica un gran costo, como dije, para la organización debido al tiempo que se requiere para la utilización de este instrumento, ¿no? Bien, y seguimos. Vamos a tratar de terminar la mayoría de los instrumentos. Bueno, el último va a ser la observación, porque veo el tiempo, 9:40. Vamos a terminar con la observación, que esa es otra técnica, es una herramienta que sirve generalmente para corroborar la información que obtenemos, ya sea de los cuestionarios y de las entrevistas. En realidad la observación la utilizamos más bien como un sistema de validación, ¿no es cierto?, de validación. Primero, para que el entrevistador o el consultor externo y la alta gerencia también pueda realmente identificar previamente las posibles situaciones. Mucho se utiliza la observación, ¿no es cierto?, para poder obtener inicialmente información, ¿no? Es fundamental que quienes están a cargo de estos procesos de desarrollo organizacional bajo la conducción del consultor externo o la facilitación del consultor externo tengan habilidades de observación y observen exactamente distintos tipos de comportamientos, ¿no es cierto? Observen situaciones que generalmente no van a ser posibles obtenerlas, ¿no es cierto?, a través de la entrevista ni el cuestionario, pero por la habilidad del consultor sí las puede adquirir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios de la observación? Bueno, no cuesta nada llevarla a cabo y se puede efectuar en el momento preciso y en aquellas ocasiones que se requieren, ¿no es cierto? Proporciona información del comportamiento real, ya que no se circunscribe a reportes de otras personas. O sea, es una información directa que nosotros a través de la observación obtenemos, ¿no? Entonces, es realmente de bajo costo, pero tienes grandes limitaciones. Vuelvo a reiterar, esto se utiliza para poder contrarrestar, corroborar con la información recopilada. Hay que utilizar la observación siempre en los procesos de desarrollo organizacional y en cualquier investigación. La observación es fundamental, pero tiene sus limitaciones. Vamos a ver algunas de esas limitaciones. Uno, como la observación es una acción muy subjetiva, el observador puede considerar importantes algunos aspectos, aunque realmente no lo son, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, sesgar la información, porque él cree que es la importante y en realidad no lo es, o puede tener algún interés y puede sesgar la información. Entonces, ¿por qué? Porque es muy subjetiva, ¿no? La observación es muy subjetiva. Además, si la observación se realizó sobre un evento aislado, se corre un gran riesgo de generalizar esa situación con algo que está sucediendo de manera general, como vuelvo a reiterar la palabra, en la organización, ¿no es cierto? Puede involucrar a una persona, un grupo o incluso a toda la organización, simplemente si tomamos posiciones subjetivas generalistas, ¿no es cierto? De la misma manera, la observación puede no ser real, ya que según un principio obtenido en el estudio de Hawthorne, ¿no? Cuando se estudió que es la base de lo que se llama la teoría de las relaciones
humanas, ¿no es cierto? Cuando una persona se siente observada, esto se pudo identificar en este estudio, tiende generalmente a modificar su comportamiento. Entonces, ella misma, o sea, al verse indagada, auscultada, ¿no es cierto?, automáticamente cambia de comportamiento, por lo que actúa de distinta manera. Eso no sucedía, les doy un ejemplo, una de las técnicas que utiliza la institución, el CBA, para poder evaluar, ¿no es cierto?, los distintos niveles del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, es lo que se llama la observación de clase. Eso sucede cuando uno de los coordinadores o supervisores, ¿no es cierto?, ingresa a la clase. Evidentemente el profesor sabe que ahí lo está observando su clase, y lógicamente su comportamiento va a ser ejemplar, ¿no es cierto? Va a usar todas las técnicas al pie de la letra. Sin embargo, sale el observador, ¿no?, y vuelve a la práctica normal, ¿no es cierto? Sin embargo, existen hoy en día, gracias a Dios, otras técnicas que nos ayudan, además de la observación, que es muy importante porque vemos comportamientos también de los estudiantes, en el caso del ejemplo que les doy, ¿no? La observación nos ayuda también a obtener información en el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? No solamente en el uso de la técnica del profesor en la enseñanza, que ese es otro de los objetivos de la observación de las clases, ¿no?, sino que también nos ayuda a obtener información de los estudiantes a través de formas de respuesta, lenguaje no verbal, ¿no es cierto?, satisfacción o no de los estudiantes, ¿no? Y todo eso son a través de formularios que se van realizando, utilizando en este proceso de observación, nos van ayudando a recolectar la información, ¿no es cierto? Y precisamente una de las dificultades, ¿no es cierto?, que tiene la observación es lo que se llama la codificación. Como es la observación, lo que está mirando el que está buscando la información, ¿no es cierto? Si no tienes una técnica y utilizas un instrumento que te permita recopilar adecuadamente, ordenar la información, codificarla, interpretarla, ¿no es cierto?, adecuadamente, puede ser al final sesgada, o como dijimos, ¿no es cierto?, una situación particular puede inducir a generalizar, ¿no es cierto?, la situación. Entonces, es difícil, evidentemente, codificar e interpretar la información recopilada. Por eso se utilizan instrumentos escritos que nos ayudan a ordenar la información, ¿no es cierto?, a ordenar la información. Bueno, con eso vamos a cerrar la clase. Existen otros dos sistemas, instrumentos que vamos a ver, y eso lo vamos a continuar en la próxima clase para no perder el hilo. Entonces, hemos visto básicamente tres importantes instrumentos, que son el cuestionario. Como bien lo dijimos, el cuestionario es un instrumento ampliamente aceptado y utilizado, especialmente para poder obtener información rápida, variada y que se encuentra dispersa, y generalmente se utiliza en grandes grupos, ¿no es cierto?, cuando hay muchas personas de las cuales queremos obtener información. La otra es, el problema del cuestionario es como generalmente son preguntas cerradas, muchas veces condicionan, ¿no es cierto?, al entrevistado a responder como él cree, que piensa que se quieren obtener los resultados, y eso a veces no nos trae información real, ¿no es cierto? Por eso es importante siempre la utilización de varios instrumentos, como por ejemplo la segunda, que sería la entrevista, que es una información, o sea, un instrumento muy valioso que generalmente nos ayuda a obtener mucho más detalles, ¿no es cierto?, sobre aspectos sentimentales, opiniones, ¿no es cierto?, y las verdaderas razones sobre distintos tipos de comportamiento que tienen las personas, ¿no es cierto?, y que muchas veces son las que afectan el normal desempeño o desarrollo de las organizaciones. Y la otra es, en el caso de la observación, que también generalmente ayuda a corroborar la información que hemos obtenido, ya sea de las entrevistas o de los cuestionarios. La próxima clase vamos a hablar sobre lo que es la información documental, ¿no es cierto?, que es otro
otro instrumento, otra fuente, otro lugar, otra fuente, otra manera de obtener información que la encontramos en la organización, en toda aquella documentación, reportes, historias, ¿no es cierto?, que tiene que estar formalmente escrita, ¿no es cierto? Son los documentos, los contratos, los reglamentos, ¿no es cierto?, las estructuras organizacionales, los organigramas, ¿no? Esos son la información documental. Y lo otro que vamos a mirar es el grupo focal, hoy en día muy utilizado en las organizaciones para poder indagar realmente información muy profunda que muchas veces no la podemos obtener de los otros instrumentos, ¿ya? Entonces con esto voy a salirme de aquí. Ya. No sé si tienen alguna pregunta mientras... a ver, hay un comentario. Dicen, vamos a revisar el control. Ya. No nos queda mucho tiempo. Lo podemos hacer la próxima clase. Eso comencemos la próxima clase con la revisión del control. Lo que pasa es que quería hoy día terminar todo lo que son los instrumentos, pero me extendí un poco en la explicación que era importante para ser mucho más detallista en algunos de los instrumentos. Entonces, la próxima clase, como tenemos dos instrumentos, vamos a mirar el control de lectura. ¿De acuerdo? Para ver las preguntas y las respuestas del control de lectura.